Wellington, bienvenido una vez más aquí a Punto de Vista. Para mí es un honor y me genera felicidad compartir contigo y saber que con lo que tú haces a diario, no solo en este programa, está marcando la diferencia. Necesitamos gente como tú, gente como los que están produciendo este programa, para llevar al mundo la posibilidad de que es posible y es real crear algo nuevo, marcar la diferencia desde lo que tú estás haciendo. Hoy mismo, esta tarde, estaba yo con unos clientes en Port Chester visitándoles. Y al final yo les decía a estos tres clientes que ellos tienen un poder económico muy grande en este país, que aunque tengan el poder económico, que no lo usen para dañar a otras personas, sino que lo usen para marcar la diferencia y que cuando tengan que irse de este espacio terrenal, de este espacio físico, lo puedan recordar por lo buenos, por lo que hicieron, por la transformación que generaron y por eso este espacio, llegando a la cima, para generar transformación, para generar vida en ti que estás ahí siguiéndonos todos los jueves. Wellington, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, me encanta, porque es el tema del poder de la palabra. Y esto, yo sé que la palabra o te puede fortalecer o te puede debilitar. Decía mi maestra de sexto grado en la caligrafía, me gustaba porque ella ponía siempre una máxima y lo ponía como caligrafía para practicar. Y una de esas máximas decía, tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Entonces somos los dueños absolutos de las cosas que controlamos, pero somos esclavos de las cosas que decimos. Y tomando en consideración de eso, del poder de la palabra, ¿qué entiendes tú que significa eso para esa gente? Para esa gente que a veces no controla lo que está diciendo y entonces a veces no usa de manera más adecuada el poder. ¿Qué entiendes tú por el poder de la palabra? Claro que sí. Quiero comenzar este tema diciendo, como hablábamos en uno de los programas, que mis pensamientos se traducen en acciones, las acciones se traducen en hábitos y los hábitos generan una manera de ser. Cada pensamiento que llega a ti, tú no lo puedes controlar. Ahora bien, ¿qué tú puedes controlar, qué tú puedes manejar? Son tus acciones, ¿qué sale de ti? Entonces, la palabra está muy relacionada con este tema de lo que está saliendo de tu boca, de lo que tú estás experimentando con tu cuerpo, con tu manera de ser, con tus pensamientos. ¿A qué tú le estás dando fuerza? ¿A qué cada día, en cada momento, en cada instante tú estás dándole fuerza? Por ejemplo, tus pensamientos. Cada vez que llega un pensamiento a ti y tú eliges normalmente los pensamientos que no funcionan, ¿qué pasa? Que tu lenguaje corporal, tu boca, tu palabra habla de ello. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema de la palabra para que tú te des cuenta que la palabra no es solo hablada, que la palabra tiene que ver con muchos elementos, el elemento corporal, el elemento pensamiento. Una vez que tú generas el pensamiento y lo quieres traducir, se traduce de muchas formas y por eso vamos a estar hablando de este tema. Entonces, el poder de la palabra está relacionado contigo mismo, con tu manera de ser, con lo que tú quieres. Tanto cuanto tú generas pensamientos poderosos, tanto cuanto tu manera de ser, tu palabra va a ser poderosa. Y por eso vamos a estar abordando este tema el día de hoy. ¿Cuánta sabiduría hay en las Sagradas Escrituras? Porque ahí dice, hay una parte que dice en la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo lo relaciono justo con lo que tú estás diciendo. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuándo comienza ese poder? ¿Cuándo comienza ese poder y cómo yo le doy poder a mis palabras? Claro que sí. Comienza cuando tú empiezas a operar desde una plataforma empoderante. Me explico. Cuando tus pensamientos, aunque sean negativos, tú lo transformes en positivo. Por ejemplo, hoy voy a trabajar, voy a lograr lo que quiere, hoy yo voy a generar posibilidad, hoy me voy a dar la oportunidad de crear vida. Entonces, cuando tú empiezas a traducir todo eso que está dentro de ti, no importa qué, entonces ya tú empiezas a generar poder. Y esto comienza con los pensamientos. Yo conozco personas que piensan algo negativo que va a ocurrir y le dan tanta fuerza a ese pensamiento que lo convierten en palabra y le dan un sentido tan grande que a la larga termina siendo y termina materializándose ese tema. Entonces, el poder, ¿cuándo comienza el poder de la palabra a manifestarse? Desde el mismo momento que tú eliges escoger el pensamiento que va a marcar tu día, que va a marcar tus horas, tus minutos. Qué interesante. Este tema del poder de la palabra, podríamos decir que tiene que ver con el lenguaje. Sí.
tiene una estrecha relación con el lenguaje. Y yo decía al inicio, lenguaje corporal, lenguaje hablado, el mismo pensamiento internamente se convierte en lenguaje. Entonces está relacionado íntimamente porque constantemente nosotros vivimos expresándonos de muchas maneras. Y yo decía anteriormente en otro de los programas que la mayoría de nosotros venimos de familias de escasos recursos económicos, donde escuchamos un lenguaje totalmente contrario a un lenguaje empoderante, que no nos apoya y que no nos permite brillar. Entonces, la relación que existe entre la palabra y el lenguaje es la proyección que yo lo doy. Yo lo convierto en palabra, llega a mi pensamiento y una vez que yo lo quiero traducir de alguna manera, lo traduzco hablado, lo traduzco con mis gestos, con mis pensamientos. Dice, oye, hoy estoy un medio religioso. Sí, me gusta eso. Mira, yo te voy a decir algo, tú dices esto de medios religiosos. Independientemente de la creencia, si tú tomas el libro, sobre todo el Nuevo Testamento completo, y si tú tomas toda la narración de Jesús, que para muchos fue el Hijo de Dios, para otros fue un hombre especial, respetando los credos, si tú tomas literalmente la propuesta que hay en estos libros, es una propuesta empoderante. Es una propuesta y por eso tú dices, hoy yo estoy muy de la Biblia. No es solo la Biblia, sino lo que está escrito ahí es algo humano, es algo humanizador que te puede llevar a ti a un nivel si tú lo eliges. No tiene que ver solo con religión. Y dice eso ahí que quien se cree religioso pero no controla su lengua. Hay peligro grande. El libro de Santiago habla mucho. Sí. Dice, hay que controlar la lengua. Dice, es muy peligroso. Y nosotros, las comadres de patio, cuando están hablando, oye, qué lengüita tiene esa mujer, o tiene ese hombre, o tiene ese individuo. Porque a veces la lengua crea muchos problemas. Entonces, y yo quiero preguntarte a ti, cuando el lenguaje me debilita a mí, ¿cuáles son las palabras más comunes en nuestro lenguaje? Esas palabras que representan atraso en la vida. Okay. Traen negatividad a mi vida. Ok, importante esta pregunta que tú me haces, porque en nuestro lenguaje cotidiano, y a ti que nos estás siguiendo, quiero que pongas atención. Es simple, pero no deja de ser complejo. Complejo porque de una manera u otra lo que dice tu boca se convierte en palabra, de una manera u otra el inconsciente lo bebe. Normalmente en la calle, cuando nosotros salimos y en todo nuestro lenguaje empezamos a hablar, y yo lo voy a poder lograr, y yo no puedo, y yo no voy, y yo no nací en el espacio indicado, y tú empiezas a generar una serie de palabras limitantes, palabras que de una manera u otra se hacen realidad y se manifiestan. Por ejemplo, a veces yo salgo en el carro y a mí me pasa, la única diferencia de ti y de mí es que ya yo hice conciencia de ello. Cuando yo voy a visitar un cliente, voy a dar un seguimiento a algo, se me activan las conversaciones, esas palabras limitantes, y yo lo voy a lograr. Y es posible. Y me va a escuchar. No, él no me va a hacer caso. Y yo empiezo a utilizar una serie de no alrededor de lo que yo quiero lograr, que a la larga bloqueo la posibilidad que trae el universo para mí, que trae Dios para mí, de yo generar lo que yo me merezco. Entonces, estas palabras que están ahí en tu lenguaje, de una manera u otra te desempoderan. Y hay una palabra que para mí es más fuerte, cuando tú dices, yo no puedo. Cuando tú dices yo no puedo, resta olímpicamente poder a lo que tú quieres, a lo que tú buscas. Yo no puedo tener la pareja que quiero, yo no puedo tener el trabajo que quiero, los recursos que necesito, la salud que me merezco. Entonces, cuando tú empiezas a operar desde esta palabra, empiezas a debilitar el lenguaje. Y para mí es muy triste conocer personas allá afuera que siempre dicen que sí a todo. Y cuando tú te comprometes a todo, sí, 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 a la larga termina siendo un no. Se convierte en un no porque no vas a responder a todo. Yo cada día me comprometo con 3 cosas y esas 3 cosas las cumplo porque yo soy mi palabra y mi palabra se traduce en lenguaje. Y cuando yo me manifiesto con una persona o en una situación, la gente va a creer en mí. Entonces, cuando yo digo mucho sí, reincidentemente, y yo sé que tú que estás ahí siguiendo, ¿no? Quizás te ríes en este momento porque conozco muchas personas en mis entrenamientos que dicen, yo siempre digo que sí a mi familia, digo que sí a mis hijos, en el trabajo, y a la larga termino mal. ¿Por qué tú no te puedes dividir en varios espacios? Entonces, pregúntate cuánto sí estás diciendo, porque detrás de ese sí hay una negación de lo que tú quieres hacer. Y solo lo haces para congraciarte, para estar bien con ese o ellos. Y precisamente de eso, ¿cómo yo puedo o mis amigos televidentes pueden transformar ese lenguaje para ir de eso, de bien a mejor? Y, Claro. que eso se proyecte en un fortalecimiento de nuestra manera de actuar.
y comportarnos. Claro que sí, y la idea es de ir de bien en mejor subiendo, no de bien en mejor bajando. Yo conozco personas ahí afuera que se la pasan con un lenguaje tan negativo que están ahí en el piso ya. Entonces, ¿cómo yo puedo ir transformando esto? ¿Cómo yo puedo ir dando un salto cuántico? Y cuando digo un salto cuántico es algo nuevo, algo novedoso, es lanzarme al vacío sabiendo que cuando yo lo haga y opere desde esa plataforma, entonces algo grande va a pasar en mi vida. Cuando lleguen tus pensamientos, tú no lo puedes controlar. Mira, tú estás en cualquier espacio físico donde estés, en el carro, en la familia, acabándote de levantar, hasta durmiendo, tú no puedes controlar tus pensamientos. Van a estar llegando, momento a momento, pensamientos de todos lados, un bombardeo de pensamientos. Dicen que tú tienes al día 60,000, 70,000 pensamientos. Tú no dices todo lo que haces, tú no haces todo lo que dices. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar? Una vez que llega a mí el pensamiento y yo elijo cuáles son los pensamientos que se van a traducir en palabras, se van a traducir en lo que yo quiero. Si llegó un pensamiento negativo de yo no puedo, yo no voy, cámbialo rápidamente y rediséñalo en tu mente antes de ejecutarlo. Yo puedo, yo voy, yo lo voy a lograr, yo estoy cargado de posibilidad. Cada mañana cuando tú te levantes, mírate al espejo. Lo primero que vas a hacer es mirarte al espejo, que es el que te va a hablar a ti directamente. Y vas a hacer una declaración de lo que tú quieres que pase ese día. Este día yo quiero que sea poderoso, yo voy a generar resultados, me voy a dar la oportunidad de brillar, de vivir, de disfrutar cada circunstancia y no que las circunstancias me manejen, que cada cosa que acontezca en tu vida sea una posibilidad de crecimiento. Entonces, cuando te pares en esa plataforma, cuando empieces a operar, vas a subir, vas a estar de bien en mejor subiendo en el lenguaje. Y no solo un lenguaje hablado, sino en tus pensamientos, sino también en la manera de tú actuar, de tratar a las personas, en tu body language o lenguaje corporal le llaman. O sea, muchas veces tu lenguaje habla más que tu palabra. Entonces, ten mucho cuidado, cuida tu postura. Yo conozco personas que se niegan y empiezan a andar así, cabizbajo, mirando hacia el piso. ¿Cuántas veces tú te la pasas y miras hacia el piso cuando tienes que enfrentar a una persona desde el amor? Entonces pregúntate qué cosas de una manera u otra no están provocando en ti bajar y no subir. Entonces esa es la idea de hoy. La palabra. La palabra. La palabra dice, y el verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso quiere decir la Biblia cuando refiriéndose a Jesús. Y traduciéndolo a esta conversación que estamos nosotros llevando, quiere decir que cuando yo le doy poder a mis palabras, eso se manifiesta en mi ser en toda su plenitud. Y para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones que tú tienes para nuestros amigos televidentes respecto a esto, al poder de la palabra, a lo grande que tiene la palabra? Nuestros viejos decían, lo último que tú fallas es tu palabra. ¡Wow! Tremenda afirmación que tú acabas de hacer. Y yo recuerdo a mis abuelos, están vivos todavía, pero yo recuerdo a mis abuelos cuando yo iba a visitarles. Ellos me decían a mí, mira, es verdad que nosotros no tenemos el dinero que ustedes se merecen, pero una cosa sí yo estoy claro y le enseñé a mis hijos y nosotros que somos sus nietos es que una vez que tú empiezas a perder tu palabra y que una vez que tú la comprometas y no la cumplas, tu palabra se va a caer y se va a romper. Y va a llegar el momento que tú no vas a poder repararla. Por eso tú dices, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y se hizo palabra. O sea, cuando decimos esta afirmación, y me voy a permitir hacer un comentario sobre esto, si no eres religioso, tómalo como un momento histórico. O sea, cuando dicen que Jesús vino y se hizo palabra, la propuesta que están diciendo es que su ser se manifestó en toda plenitud. Y no solo quiere decir espíritu, sino también quiere decir humanidad. Es el ser en su plenitud, se expresó, se manifestó en la esfera pública, trayéndolo a mí, trayéndolo a ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando de tu boca sale una palabra, es mágica. Y cuando hablo de mágico, quiero decir que estás creando. Y si tú paras esa creación con tus acciones, entonces no hay posibilidad de crecer. Pregúntate en este momento, cada vez que comprometes tu palabra, tan simple con decirle a tus hijos, le voy a llevar un helado y no lo cumples. Tú sabes el daño que está creando. Tan simple como decirle a tu pareja, vamos a salir al cine y a la larga se te olvidó. Tan simple como en tu trabajo comprometerte a hacer un trabajo de calidad 100% y no lo cumpliste porque dejaste que las situaciones te manejaran. Entonces, cada vez que tú comprometes tu palabra, ¿qué pasa? Que lo está dejando. Entonces, recomendaciones para esta semana. Primera recomendación, pregúntate tu poder, el poder, yo puedo. ¿Estás tú diciendo yo no puedo frecuentemente o estás tú diciendo yo puedo, yo voy a crear? Entonces, una vez que tú empieces a pararte desde ahí,
empiezas a ejercitarte. Llega una palabra negativa que no funciona, que no está de acuerdo a lo que queremos. Por ejemplo, yo soy pobre. No, 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 tú no eres pobre. Tú eres abundante. Todo lo que está en el universo está puesto para ti. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para abrirte y recibirlo? Entonces te abres a la posibilidad. Y lo tercero que te recomiendo es todas las mañanas, y a mí me funciona perfectamente. Yo hago mi afirmación diaria. Yo afirmo, yo soy un hombre poderoso, yo soy un hombre amoroso, yo soy un hombre transparente, yo soy un hombre cercano. Y cuando yo confirmo esto, la palabra se materializa y todo mi hacer se permea, traduce todo lo que yo quiero y al final del día voy a tener los resultados que quiero y si no lo tuve, perfecto, tuve otros resultados, me rediseño, momento nuevo y acciono entonces para crear lo que me merezco. Así que a disfrutarte esta semana y nos vemos el próximo jueves. Wellington, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Creo que cada semana estamos aprendiendo más, estamos fortaleciéndonos más, estamos transformándonos más. Yo creo que es una gran bendición esta sección.